¿O esto se graba? Ah, no. Sí se ve en la pantalla. Ah, perfecto. Ah, ok, ya va. Ok. Ahora sí, para que no se repita. Ajá. Profe, Eh, disculpe, ese archivo no lo tenemos nosotros, ¿verdad? estos sí deberían Sí tenerlo. está, sí está en la plataforma, hermano. Ay, Dios, voy a buscarlo porque ahí lo veo más grande. Yo estoy frente a la computadora y desde el teléfono en el meeting. Ok, Ah, no, ok. no, sí ¿Cuál? está. Vamos a poner esto en otro lado por acá y vamos a presentar. Así lo ven más grande. Ok. Eh, Disculpe, ¿Sí? ¿cómo se llama el archivo ese? Disculpe. Ah, debería ser tema uno. Déjame ver exactamente cómo es que se llama. Unidad uno, clase 824. Se llama 824 porque fue la primera vez que se dio la clase. Sí. Ah, no, lo puse por el día de hoy, perdón. Sí, recambié el número. Ok, Ajá, hay estoy más buscando, gente tratando pero de puede poner. seguir. Ok. Ah, yo ayer puse esta reunión, puse esto a las apuradas. Entonces, puse que la gente tuviese que pedir, solicitar entrar, lo cual no tiene sentido. Ah, pero bueno, entonces, la clase de hoy va a ser un repaso de lo que es el español y de la manera en que vemos ¿cómo se llama esto? El español, en la manera en que analizamos el español y cómo esto va a influir en la manera en que nosotros analicemos luego el griego antiguo. Entonces, vamos a presentar. Me voy a poner esto para acá. Si ven que alguien quiere entrar, me avisan, que no tengo mucha visión. Entonces, hay dos niveles en los que podemos ver nosotros el, o analizar nosotros el español. Uno es el nivel morfológico y el otro es el nivel sintáctico. Esto que ven acá es morfológico, en el sentido de que son los tipos de palabras que existen. Ahora, no, ya va, perdón, ¿qué desastre? Sustantivo. A ver, hay sustantivos, verbos, artículos, adjetivos, adverbios y pronombres, así que sí, es morfológico. Sustantivos. ¿Qué son sustantivos? Son palabras que designan a un ente fijo o estático en la realidad, como lo podría ser una casa, un perro, un hombre, un niño, una maestra, y algo que los caracteriza es que poseen género y número. Cuando digo género es que pueden ser femenino o masculino y cuando digo número es que pueden ser plural o singular. Los verbos son palabras que designan a un ente dinámico, a una acción en desarrollo, como, comes, comió, y estos poseen número, tiempo, modo, persona y voz. Por el momento lo que nos importa es la persona, que es yo, tú, él, ellos, esas son las personas, y el otro que era el tiempo también importante, que es presente, pretérito, en español se llama así, que es lo que conocemos en la lengua común como Pasado. pasado, y futuro. Los tiempos correctos, el nombre de los tiempos correctos es presente, pretérito perfecto o imperfecto, futuro, pretérito pluscuamperfecto. Pero eso es algo que vamos a ver más adelante mientras vayamos viendo los tipos de tiempos verbales en griego. No se los voy a dar directamente acá. Ahora, ¿qué otros tipos de palabras existen en español? Tenemos artículos que pueden llegar a determinar si la palabra a la que acompaña es un sustantivo y a qué género pertenece. Por ejemplo, la casa, hay palabras como mano que terminan en o, que uno podría pensar que esa es la forma de distinguir una palabra masculina, pero mano es una palabra femenina, y cuando la pones un artículo antes, nosotros decimos la mano. Hay palabras que no terminan en vocales, no terminan ni en a, que es lo que normalmente nosotros asociamos con que una palabra sea femenina, ni en o, que es lo que nosotros asociamos con que una palabra sea masculina, como crisis. Crisis es una palabra que
femenino. No tiene plural, solamente tiene, o sea, tiene la misma forma para plural y singular, y es femenina, porque es la crisis, y termina en S, así que realmente no podemos determinar si es masculina o femenina por cómo termina, sino por el artículo. Eso es algo clave al momento de estudiar griego, porque el griego también tiene artículos, a diferencia de otros idiomas que no los tienen. Luego tenemos adjetivos que suelen complementar a los sustantivos, como una casa bonita, una casa grande. También tenemos adverbios que son palabras que modifican un verbo. Por ejemplo, yo corro rápido, yo corro lento. Y luego finalmente tenemos los pronombres, que son palabras que utilizamos para referirnos a otros sustantivos ya nombrados con los que tienen relación. Por ejemplo, yo les digo, yo fui ayer a un restaurante y luego digo, ese restaurante, ese es el pronombre, o aquel lugar también es un pronombre y se utilizan para no tener que repetir la misma palabra una y otra vez. O otra manera de reconocer pronombres es como este, aquel, y no necesitan poner un sustantivo al lado. O él también es un pronombre. Volviendo a los verbos. Las formas de los verbos, yo creo que puedo dibujar con esto. Las formas de los verbos son primera, o más bien las personas son primera, segunda, tercera. Esto debería estar en la guía que les di. Y hay primera, segunda y tercera para singular, y hay primera, segunda y tercera, nombre, números más horribles, pero bueno, para plural. La primera persona es un ente donde el hablante se identifica, por así decirlo, como lo sería yo, esa es la primera persona del singular, y nosotros. Voy a poner nos nada más, un puntico para que se sepa que es eh, Abreviación. exacto, una abreviación. Luego la segunda palabra, la segunda persona es alguien con el que podríamos estar hablando. Sería tú, un interlocutor, y ustedes. También voy a hacer 3 letras nada más y un puntico para la abreviación. Y finalmente, la tercera persona es gente que nosotros no estamos hablando, o sea, no estamos hablando con ellos, no son nuestros interlocutores, y pueden ser él, ella, y en neutro, porque el español todavía conserva un poquito de neutro, es esto, que se puede referir a cosas, o eso también. Y luego, en tercera persona del plural, que es dos personas o más, lo mismo aplica para primera y segunda, es ellos. ¿Ok? ¿Alguna pregunta Ok. hasta acá? No, Bien. Voy a borrar acá. ¿Dónde puedo borrar yo? ¿Dónde será? Y pasamos a la siguiente diapositiva, en la que vemos lo siguiente. La morfología y la sintaxis, que es lo que estábamos hablando al principio de la clase. Para empezar, la morfología es la ciencia que estudia la composición de cada palabra. Cuando nosotros hablábamos de sustantivo, verbo, adjetivo, yo les hablaba de que eh, este tipo de palabras tiene género, para cuando son sustantivos, tiene número, que es plural o singular, tiene persona, cuando estamos hablando de verbo, tiene tiempos verbales, cuando estamos hablando de verbos, y los adjetivos, algo muy importante que no sé si lo mencioné, los adjetivos también tienen género y también tienen número y deben coincidir con la palabra a la que están modificando. Cuando yo le decía una casa grande, grande es el tipo de adjetivo que no, que tiene una sola forma para los dos géneros. Grande puede ser algo masculino o grande puede ser algo femenino. No hay granda, por ejemplo. Todo termina con E. Pero bonito,
que es otro adjetivo que acompaña a los sustantivos, sí tiene género, o más bien, no es que los otros no tengan, es que tiene dos formas para las dos formas de género muy conocidas como que es la O al final del sustantivo o la A al final del sustantivo. Lo mismo pasa con los colores. Los colores no se modifican tanto para masculino como para femenino, tienen la misma forma. Azul no pasa a ser azula, ni verde pasa a ser verde. Todos son la misma palabra y el libro, por ejemplo, acá en este ejemplo, es masculino. Y sabemos que es masculino porque esto que tenemos aquí atrás, en un artículo demostrativo, eh, es masculino, si no sería una. Entonces tenemos Permiso, un profe, yo estaba libro. pensando, Ujú. yo digo que la casa amarilla o el carro amarillo, no sé si es que hay algunos colores que sí tienen, cambian el género, No, o es porque un casa es error. femenino y dice amarilla y, no, amarillo. Ah, sí, hay unos, tienes razón, hay unos. Sí. Hay unos Blanca, que no y otros el que carro sí. blanco, Rojo, por ejemplo, azul es de los que roja, no, rojo, amarillo es de verde, los que azul. sí, verde es de los que no, negro es de los que sí, blanco es de los que sí. Son más que todo los adjetivos que no cambian su forma, son los que terminan en no, o y en no a. Es decir, cuando terminan en cualquier otra cosa, que no sea o ni a. Pero sí, existen de las dos formas. Crucial es otro adjetivo que no termina en o ni en a y se utiliza igual para ambos géneros. Ok, eso es la morfología. La sintaxis, en cambio, se encarga de la relación de las que tienen las palabras entre sí al momento de conformar una oración. Cuando nosotros vemos esta oración que hay acá, que es busco un libro azul en la biblioteca de mi padre, ¿cómo se vería el análisis morfosintáctico? Para el análisis morfosintáctico que ustedes van a tener que hacer al momento de traducir el griego, van a tener que ponerme una línea de morfología, que es la primera que ven acá, y luego una línea de sintaxis. Para la morfología van a tener que indicarme el tiempo del verbo, el número del verbo y la persona del verbo. Para el artículo nada más tienen que poner artículo, para el libro tienen que poner si es sustantivo, si es qué número tiene, que en este caso es singular, y qué género, que en este caso es masculino. Lo mismo para el adjetivo, indican que es adjetivo, indican que es singular, en este caso indican el número e indican el género. Luego van a haber palabras como preposiciones, que son esas palabritas que se ponen antes de otras palabras, como en, para, de, por, y que junto al resto de palabras forman complementos. Y ya voy a llegar allí. Luego, continuando con el análisis morfosintáctico, morfológico, el área de morfología, tenemos luego la, que es un artículo, otro sustantivo que es, lo marcamos como sustantivo singular femenino, y luego tenemos otra preposición que es, en este caso, de, y tenemos un adjetivo, que es mi en este caso, ese tipo de palabras como mi, tú, cuando se refieren a identificar la propiedad de alguien o no, en este caso no sería propiedad de alguien porque el padre no es propiedad del hijo. En este caso es parentesco. El mi y el tú, de mío y tuyo, puede usar para propiedad y para parentesco, ya sea con un familiar o con un lugar. ¿Me escuchan bien? Ok, bien. Entonces, la última palabra es, la última palabra que es padre, sería también un sustantivo, está en singular y es masculino. Y pasando al análisis sintáctico, el análisis sintáctico puede llegar a ser un poquito más sencillo, porque el verbo se marca como verbo y luego el sujeto lo marcamos como sujeto y después tenemos el objeto directo, que en este caso es lo que es buscado,
Y luego, ¿será que tengo gente esperando? Admitir. Sí, ahí la admito. Bueno, ajá, continuando. En el material de lectura ustedes habrán visto que en la sintaxis del español tenemos sujeto, tenemos verbo y tenemos objetos directos, objetos indirectos y complementos. Aquí pueden ver objeto directo y pueden ver complementos. ¿Qué es un objeto? Ya el sujeto lo sabemos que es más básico, es ¿cómo se llama esto? Ahí te va, más para atrás. Es el que ejerce la acción. Entonces, acá, por ejemplo, busco, el sujeto está dentro del verbo, porque no necesitas decirlo, cuando estamos hablando en primera persona, este uno que está acá, del singular, o se entiende que somos nosotros, que soy yo, el hablante, y por lo tanto no necesito indicar el sujeto dentro de la oración. Cuando yo digo busco, ya se sabe que el que busca soy yo, la primera persona del singular. Entonces, eso pasa a ser sujeto tácito. Tácito es que no tiene que ser nombrado para saber que existe. Y en esta oración el sujeto es tácito, no hay que marcarlo. Entonces, tenemos el verbo que es busco, y ahora cuando pasamos a los objetos es, eh, ya, eh, eso. Ah, Son, en este caso tenemos un objeto directo. ¿Qué es un objeto directo? Un objeto directo es aquel que eh, indica lo que se hace. En este caso, lo que se busca son libros. Es lo directamente afectado por el verbo. Entonces, busco un libro. ¿De qué tipo es el libro? Azul. Todo eso es mi objeto directo. Luego, para reconocer complementos circunstanciales, necesitamos identificar las preposiciones. Aquí yo tengo una preposición, aquí tengo otra preposición. Igual esto no es lo que van a ver en este primer nivel de griego, esto ya es algo más avanzado, ya es más para griego 2, pero es necesario que sepan que exista en español para poder comprenderlo en griego. Entonces, los complementos circunstanciales son cualquier cosa que nos indique la circunstancia del verbo, de la acción. Tenemos un verbo que es buscar, y eso nos abre puertas a muchas preguntas. ¿Dónde buscamos? ¿Con quién buscamos? ¿Para quién buscamos? ¿Por qué buscamos? ¿Cuándo buscamos? Todas estas preguntas se pueden responder con complementos circunstanciales. No significa que la persona no tenga que escribir todos esos detalles acerca de la acción, pero si vemos en la oración ya sabemos que es el lugar en donde pasa, un complemento circunstancial. Si vemos por, sabemos que es una causa, complemento circunstancial. Para, complemento circunstancial. Eh, también puede indicar tiempo, más otro complemento circunstancial. Es para que lo identifiquen, no para que lo creen ustedes. No sé si eso quedó claro. ¿Alguna pregunta hasta el momento? No, no, profe, vamos bien. Bueno, por mi parte, ¿no? Por mi parte vamos bien, gracias, profe. Ok. Sí, sí, En el está chat, bien. ok, en el chat no hay nada, ¿no? Muy bien. Entonces, acá ven otra cosa que se llama complemento adnominal, que es esto que les estaba diciendo de pertenencia o parentesco, y se indica con un D. Si, en este caso, la biblioteca le pertenece al padre, eso lo hace adnominal, que adnominal significa junto al nombre. El nombre en este caso es la biblioteca. Y algo muy bueno del español, el orden del español es siempre el mismo. Hay otros idiomas en donde no lo es, pero el orden del español indica el uso de cada palabra dentro de la oración. Acá tenemos que el verbo va de primero. Si hubiese un sujeto, el sujeto iría antes del verbo, y el orden de las cosas sería sujeto, verbo, objeto directo, objeto indirecto en caso de que lo hubiera, que es cuando hay alguien que se beneficia de la acción. Por ejemplo, busco un libro para mi hermana, o busco un libro para Saúl, por ejemplo, que es un nombre. eh, Eso sería un objeto indirecto, y el resto sería complemento.
Así sería el orden en español, el orden de las cosas. ¿Bien hasta acá? Sí. Bien. Bien. Pasando a lo siguiente. Tenemos en griego clásico varias cositas que ver. El griego clásico sale, pues un dato importante, sale de una rama de una lengua llamada indoeuropeo. Es la lengua que se hablaba en Europa, la zona de Europa y la India, mucho antes de que existiera la cultura griega. Y la rama de ese indoeuropeo, que es del que sale griego, el griego clásico, es la IE3A. Eso es un dato de color, realmente no importa, no es una pregunta de examen, como para que lo sepan. El griego viene del indoeuropeo. Y luego, algo muy importante que ver cuando estudiamos griego es que hay tres tipos de acentos. Tenemos el grave, que no es el mismo que nosotros usamos en español, el tachito va hacia la dirección contraria, el agudo, que es el mismo, y los circunflejos, que son como sombreritos que se ponen. No es, los van a ver dentro de los textos que analicemos, no hay duda de eso, pero no se los voy a evaluar, porque es algo que sería más, ¿cómo se llama esto? Que sería más, ahondar más en la lingüística de la lengua, para saber ustedes cómo se comportan los acentos dentro de la lengua. Así que eso no es algo que se los voy a... porque, a ver, en griego pasa que si una palabra como helios, que ven acá, que significa sol, tiene el acento al principio de la palabra en su forma de sujeto, cuando cambia a otra forma, que es lo que veremos más adelante, cambia el acento del lugar. Pero no se asusten con eso, no se los voy a evaluar, pero es para que sepan que existen estos tres tipos de acentos y que ¿cómo se llama? Los textos que vayamos a analizar eh, van a encontrar esos tres tipos de acentos. Ahora, eh, ¿cómo encontrar palabras en un diccionario? Algo muy, muy, muy importante. Nosotros vamos a utilizar algo llamado paradigma. Paradigma es la forma de la palabra utilizada en los diccionarios. Ustedes deberían tener acceso a una copia de un diccionario que ha sido escaneado para ustedes, que es el diccionario Box. No lo escaneé yo, lo escaneó alguien cuando estaba en la universidad y me quedé con una copia y ahora lo tienen ustedes. Y si tienen un diccionario de griego, si lo lograron conseguir, muchísimo mejor. Tiene que ser un diccionario de griego antiguo, clásico, no puede ser un diccionario de griego moderno, porque si no, no van a encontrar las palabras. Y el paradigma es esto que ven acá. Para los sustantivos, los van a encontrar de esta manera, que es su forma en sustantivo de acá. Esto que ven acá es cómo cambia la palabra cuando cambia de declinación, que pasa que en griego se... Ustedes saben cómo nosotros conjugamos verbos, ¿no? Eso se llama flexionar un verbo en lengua. Cuando analizamos este tipo de cosas, se llama flexionar. La palabra para flexionar sustantivos es declinar. Y pasa que en lenguas como griego, los sustantivos se flexionan, se declinan, de la misma manera que se declina un verbo. Así nosotros sabemos que yo como es primera persona del singular, tú comes, él comió, comerán, ellos comen. Esas son flexiones del verbo. Van a ver algo parecido para distintos usos de los sustantivos. Y esto que está acá te indica a qué declinación pertenece, pero nos estamos adelantando. Y de esta forma, ¿cómo se llama esto? Un artículo, este jo de acá es un artículo que me lleva al punto de arriba, que en griego existe algo llamado espíritu, que son estos tachitos de aquí arriba, al principio de las palabras, que comienzan con vocales o ro, la consonante ro. Y es como si nosotros hubiésemos puesto una J antes, dependiendo de cómo esté el espíritu. Si el espíritu está de esta manera, que es como un corazón, donde la barriguita está hacia el lado izquierdo, ese espíritu es áspero. Y si lo vemos de este lado, ese espíritu es suave y no se pronuncia.
y solamente importa el momento de pronunciar. Por ejemplo, esto es Helios y esto es Opaxo, ¿ok? Y es Opaxo, es un poquito distinto, pero la pronunciación no va a ser evaluada, así que tampoco se preocupen por eso. Y paradigma es la palabra utilizada para describir la forma en que van a encontrar los sustantivos, los adjetivos, los verbos dentro de los diccionarios. Y es importante nada más para eso. Tampoco se lo voy a evaluar. Y esto ya lo habíamos visto, que es analizar una oración en español. Y así se va a ver las, eh, las palabras de la primera declinación cuando entremos en el siguiente tema. Algo que tienen que ver y que el material, igual voy a corroborar con Ginger, pero el material lo hemos visto en los seminarios pasados, que tienen que ver es, uno, la manera en que las letras en griego, es algo básico y muy importante. Y dos, hay lectura de una gramática llamada, el autor de la gramática es Berenguer, que es donde nos vamos a estar familiarizando con esto que está acá. Nominativo, acusativo, genitivo y dativo. El vocativo no es muy importante porque es cuando llaman a alguien dentro de una oración. Yo te digo, mira, José, te digo que hagas tal cosa. Ese José es un vocativo porque estamos llamando a alguien, ¿ok? Esto es para la clase que viene, no va a estar en la evaluación de esta semana. Y eh, estos son los casos. El caso nominativo, que se utiliza para sujetos, el caso acusativo, que se utiliza para los objetos directos, el caso genitivo, que se utiliza para complementos circunstanciales, complementos nominales, que no es algo que vayamos a ver de buenas a primera porque es más complicado, pero para que sepan que existe, dativo, que es para objeto indirecto. Y los tenemos en forma singular y en forma plural, y esto se lo voy a explicar a fondo la clase que viene. Genial. Disponible en plataforma. Perfecto. Igual yo voy a enviar un mail a Ginger verificando que todo esté, que no me esté faltando nada, eh, que no sea que yo piense que algo está colgado, que sea nuevo para este curso o que se haya perdido, etcétera. Eh, pero todo va a estar en la plataforma y luego les mando a ustedes una lista de las cosas que me escuchan, me ven, se ve la pantalla. Y la escuchamos Yo le y, escucho, Ok. pero no lo veo. Ya, está. la pantalla se ve un cuadro rosado que tiene. Hola, Ah, hola, profe. Sí, vemos el Hola, cuadro. Ginger, ¿cómo estás? Hola, bien, bien, chévere. Saludos. Gracias. Saludos, Bueno, bendiciones. eh, Te escuchamos. ¿cómo? Yo voy a dejar de grabar porque ¿cómo se dice? Ya terminó la clase y el resto pueden ser preguntas. Ahora tener grabación. Profesora, una pregunta. ¿La clase grabada la monta en el grupo de WhatsApp? Yo la monto a mi nube, se las paso a ustedes.